En una sociedad mercantilizada y competitiva, el rendimiento se ha vuelto la única medida de valor entre los individuos. Somos como Prometeo, condenados a sufrir siempre la incesante subida a la cima del éxito, sea lo que sea que eso signifique. Dinero, reconocimiento, validación o fama. Al igual que Prometeo, que veía cómo la piedra que tuvo que cargar rodaba cuesta abajo por la montaña, nosotros vemos cómo los esfuerzos que realizamos nunca son suficientes y que nos vemos condenados a volver a empezar, exigirnos más, esforzarnos más, sabiendo que nunca alcanzaremos el propósito que los tiempos que corren exigen de nosotros. Rinde más, produce más, gana más, consume más. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en su obra La sociedad del cansancio, describe las condiciones de una autoexigencia laboral poca antes vista en el pasado. Esto sin ninguna fuerza externa que nos obligue, sino por voluntad propia. Voluntariamente nos exigimos y nos tratamos peor de lo que un patrón trataba a sus empleados en el pasado. En un mundo aparentemente pacífico y sin peligros inminentes, se forman nuevas formas de violencia hacia las personas. Violencias que no son externas a los individuos, sino que parten desde adentro. Una violencia a la que no podemos poner resistencia, al no reconocerla como un peligro. Una violencia neuronal que da lugar a infartos psíquicos que nos enfrentan al terror sin saber lo que lo causa. En el pasado se vivía en una sociedad disciplinaria, tal y como lo describe en su obra Michel Foucault, una sociedad en donde el poder debía obligar a sus súbditos a hacer lo que el poder deseaba, o lo que el poder requería de los cuerpos. Esto a través del uso de dispositivos de disciplina, las reglas, los horarios, la campana que marca los tiempos de nuestras vidas, de la iglesia, de la fábrica, de la escuela y de todo el espacio público. Y en caso de no obedecer tales normas impuestas, siempre quedaba el recurso de la violencia, a la que todos terminan por someterse. Pero nuestra sociedad del siglo XXI ya no es una sociedad disciplinaria que ejerce un control sobre sujetos de obediencia. Nuestra sociedad ha pasado a ser, según Byung-Chul Han, una sociedad del rendimiento, en donde todos son llamados a la vocación de ser emprendedores de sí mismos. Mejor dicho, a la obligación de serlo. Pasamos de ser sujetos del poder a ser sujetos del deber. La positividad es un poder que ejerce control más eficiente que la negatividad. El sujeto de rendimiento, convencido que lo que hace debe de hacerlo, es más rápido, más productivo y más obediente. No es necesario que el poder lo discipline, porque se ha disciplinado solo. No es necesario que el poder lo vigile y castigue, como menciona Foucault, porque ahora el sujeto se vigila y se castiga solo, porque ha interiorizado que debe hacerlo. La crisis de ansiedad y depresión que vive el mundo, según comenta el filósofo Byung-Chul Han, va muy relacionada a esta autoexigencia constante e interiorizada. Va relacionada a la violencia que uno mismo descarga sobre uno mismo, al autocastigo por no rendir lo suficiente, por no obtener mayores ganancias, éxitos, por no superar las ventas del mes anterior. Comenta el filósofo, haciendo referencia a Ehrenberg, la depresión es la expresión patológica del fracaso del hombre tardomoderno de convertirse en sí mismo. Y en el camino, este hombre se deshizo de sus vínculos humanos, situación propia de la fragmentación y atomización social. Y tal soledad social es el camino que conduce a la depresión. Lo que provoca la depresión por agotamiento es, además del esfuerzo por convertirse en quien debe ser, de pertenecerse, la presión por el rendimiento. El burnout, la depresión por exceso de trabajo, es solo la manifestación de almas agotadas, quemadas, individuos que han sucumbido ante el exceso de responsabilidad. Y no es el exceso de responsabilidad lo que enferma, sino el imperativo del rendimiento.
el nuevo mandato de la sociedad del trabajo tardomoderna. Al nuevo tipo de hombre, indefenso y desprotegido frente al exceso de positividad, le falta toda soberanía. El hombre depresivo es un animal laborans, un animal que trabaja, un animal que se explota a sí mismo, a saber, voluntariamente sin coacción externa. Él es, al mismo tiempo, su verdugo y víctima. Al principio la depresión consiste en un cansancio del crear y del poder hacer. El lamento de un individuo depresivo: nada es posible. Solamente puede manifestarse dentro de una sociedad que cree que nada es imposible. Como en nuestros tiempos se nos menciona que todos pueden alcanzar todo lo que se propongan, si alguien no logra nada, es culpable de su propio fracaso, porque puede lograrlo todo. No poder más conduce a un destructivo, constante reproche de sí mismo. Y el depresivo es un inválido de esta guerra interiorizada. La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre bajo el exceso de positividad. Refleja aquella humanidad que dirige la guerra contra sí misma. El exceso de positividad se manifiesta a sí mismo como un exceso de estímulos, informaciones e impulsos. Modifica radicalmente la estructura y la economía de la atención. Debido a esto, la percepción queda fragmentada y dispersa. Además, el aumento de carga de trabajo requiere una particular técnica de administración del tiempo y atención, que a su vez repercute en la estructura de esta última. La técnica de administración del tiempo y la atención multitasking no significa un progreso para la civilización. El multitasking no es una habilidad para la cual esté capacitado únicamente el ser humano tardomoderno de la sociedad del trabajo y la información. Se trata más bien de una regresión. En efecto, el multitasking está ampliamente extendido entre los animales salvajes. Los recientes desarrollos sociales y el cambio de estructura de la atención provocan que la sociedad humana se acerque cada vez más al salvajismo. Mientras tanto, el acoso laboral, por ejemplo, alcanzan dimensiones pandémicas. La preocupación por la buena vida, que implica también una convivencia exitosa, cede progresivamente a una preocupación por la supervivencia. La cultura requiere un entorno en el que sea posible una atención profunda. Esta es reemplazada progresivamente por una forma de atención por completo distinta, la hiperatención. Esta atención dispersa se caracteriza por un acelerado ámbito de foco entre diferentes tareas, fuentes de información, procesos, dada además su escasa tolerancia al hastío, al aburrimiento. Tampoco admite aquel aburrimiento profundo que sería de cierta importancia para un proceso creativo. Walter Benjamin lo llama el aburrimiento profundo, el pajar de sueño que incuba el huevo de la experiencia. Si no nos aburrimos, no estamos teniendo ideas nuevas, no estamos generando el deseo de cambiar las cosas, nos estamos conformando a esta condena de depresión y de autoexplotación. El desarrollo económico de la sociedad tardomoderna ha sido posible gracias al sacrificio de innumerables vidas, de nuestra salud mental y de nuestra libertad. Han manipulado nuestras aspiraciones legítimas de ser felices por la necesidad de consumir para sentirnos vivos. Todo para que un señor obeso y asquerosamente rico en algún país desarrollado se vuelva más rico. Analiza cuánto vale tu paz, tu salud mental y tu existencia. Analiza los costos de tu rendimiento como trabajador autoexplotado y si existe en tus manos alguna otra alternativa, algún espacio de resistencia para ejercer la libertad, actúa. Hazlo por ti. Y coméntame, ¿qué piensas de estas reflexiones del pensador surcoreano Byung-Chul Han sobre la sociedad del cansancio? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que podemos escapar al panorama de depresión y autoexplotación a la que la dinámica laboral nos ha arrojado? ¿O por el contrario, crees que la cosa se pondrá peor? Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Te agradecería que le des like a este video y que lo compartas con quien crees que pueda encontrarlo interesante.
Si quieres seguir apoyando mi contenido, suscríbete a mi canal de TikTok y mi canal de YouTube. Tu atención es muy valiosa para mí, porque para mí eres una persona valiosa. Máscara Clásica se despide.